buenas noches. En nombre del Colegio Médico de Tabasco, nos da mucho gusto una vez más saber que nos reunimos en torno a un esfuerzo que ya tiene varias semanas, varios meses que se está llevando a cabo, que es invitar a destacados amigos de la medicina del estado de Tabasco, hombres y mujeres de diferentes ramas de la misma, para que vengan a disertar de una manera sencilla, pero obviamente muy profesional, de esos temas que en materia de medicina pues son los que más inciden y que es importante que todos tengamos de manera muy fresca para atender la problemática de salud que hay en el estado. Y hoy me da muchísimo gusto, sobre todo, saber que contamos con dos personas que vieron los mensajes que ponemos en redes sociales y tuvieron a bien acompañarnos, más que bienvenido, por supuesto, a esta que es su casa. Y bueno, hablar de problemas isquémicos para quienes no manejan la tecnología es espacios donde ya la sangre de pronto no llega, y la sangre pues es el principal, la gasolina que hace que se mueva todo este coche que es el cuerpo humano. Sin embargo, por muchas situaciones hay lugares a los que ya de pronto no llega y esa parte se afecta, y una de esas partes que puede afectarse es el corazón. Bombea la sangre, pero también necesita que le llegue su sangre. Documentándome un poco para presentar a nuestro ponente de esta noche, veo que la medicina ha evolucionado desde toda la vida, desde que el hombre aparece. Hay la inquietud de saber cómo somos, cómo funcionamos, cuando nos va mal en algo, qué podemos hacer para mejorarlo. En el siglo XVII, más o menos XVIII, ya se empiezan a dar cuenta los científicos, los médicos de esa época, de que muchos de los problemas cardíacos tenían que ver en un momento dado hasta con lo que se comía. Empiezan entonces a relacionarlos. Sin embargo, hay un avance muy interesante ya en el siglo XX, el siglo pasado, en el que despuntan muchos métodos de diagnóstico que nos permiten saber que había tres entidades muy importantes que estaban incidiendo en toda esta problemática, que eran la hipertensión arterial, el tabaquismo y la obesidad. Hoy por hoy, por ejemplo, en México, el doctor nos dará los datos perfectos, exactos, pero en México, después de la diabetes, los problemas cardíacos están acabando con todo el mundo como lobo hambriento. Por eso es importante que la comunidad médica, para la tranquilidad de los médicos y tranquilidad de todo el resto de la población, esté con estos elementos a la mano para diagnosticarlo muy bien. El doctor Manuel Torres Hernández, además de ser un excelente ser humano, un gran amigo, un joven de verdad con una capacidad para manejar su vida y la de los demás desde el punto de vista médico extraordinaria. Él es cardiólogo intervencionista. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin embargo, él se desplaza a una unidad de IMSS, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para hacer su especialidad en cardiología. Con más de 12 años ya de experiencia, sin lugar a dudas, tendrá cosas muy, pero muy importantes que decirnos. Hoy por hoy, él se suma a un grupo de grandes cardiólogos que tenemos aquí en el estado de Tabasco, obviamente de esas nuevas generaciones, con nuevas herramientas, por supuesto, siempre al servicio de la sociedad, y está trabajando, además de este hospital, por supuesto, también en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el hospital Juan Gracias Pesasús y en cualquier otro hospital donde se requiera el conocimiento de un hombre como él. Así que sin más demás, les dejo con el doctor Manuel Torres Hernández, cardiólogo intervencionista, para hablar de esto, diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación del señor presidente del Colegio Médico y la presentación de nuestro buen amigo Jorge de Dios, que la verdad que cada vez que lo escucho hablar me deja impresionado con la facilidad de palabras que tiene, que ya quisiéramos mucho. Bueno, vamos a tocar un tema que ustedes ven a diario en el servicio de urgencias, que es el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica. Hablando del set del infarto agudo del miocardio, hay que recordar que el infarto, la cardiopatía isquémica nos incluye la angina crónica estable, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. Es un tema muy amplio y bueno, intentaremos abordar lo que vemos más a diario en el servicio de urgencias. Intenté enfocar la plática de una forma muy cotidiana de lo que vemos en realidad diario. Espero que sea de su agrado. Como introducción puedo mencionar que en Estados Unidos hay 1.5 millones de
infartos al año, diagnosticados por enzimas cardíacas, etc. La mortalidad sin el tratamiento, ¿tiene apuntador? Sí, el básico es el rojo. La mortalidad sin darle tratamiento del infarto es del 50% en las primeras 2 horas. Entonces, cuando el paciente llega a urgencias y está en las primeras 2 horas, estamos en oportunidad de salvarle la vida al paciente. Y es lo que muchos de ustedes han hecho durante toda su carrera. La sobrevida es menor en ancianos, cuya mortalidad es del 20% más y 35% en el primer año del infarto. O sea, el anciano se muere más. ¿Por qué? Porque se complica más. El infarto va a ocurrir por una oclusión trombótica en una arteria coronaria estenótica por arteriosclerosis. Hay que recordar que tenemos 3 arterias principales, 4. Una de ellas se tapa, se trombosa se rompe una placa de ateroma que ya tiene el paciente previamente. ¿Por qué? Por factores de riesgo como colesterol, tabaquismo, obesidad, hipertensión, etc. Se rompe esa placa, se forma trombo y vamos a ver por qué mismo. Y esa oclusión trombótica va a ocasionar el infarto por elevación de ese. La lesión vascular es favorecida por el tabaquismo, hipertensión y acumulación de líquidos. Aquí tenemos una diapositiva de una placa aterosclerosa. Supongan que esta es la pared del vaso, esta es la placa aterosclerosa y esta es la luz del vaso. La luz del vaso debe ser todo esto, pero está ocupado por una placa que ya vamos a ver más adelante de qué se compone esa placa. Al romperse la placa, aquí hay una fisura de la placa por varias razones. Puede ser por estrés, por hipertensión, etc. Empieza a salir factores de adhesión de monocitos, empieza a salir fibrina y eso va a originar un trombo y ese trombo va a ser oclusivo. ¿De qué está formado esa placa aterosclerosa? Está formado por factor necrosis tumoral, macrófagos, células fumosas, factor tisular, etc. Entonces, ese núcleo lipídico se rompe y empieza a migrar plaquetas con fibrina y es lo que va a hacer que se forme el coágulo y que finalmente obstruya la luz del vaso. El infarto ocurre cuando una placa de ateroma se fisura, rompe o ulcera. El paciente ya está enfermo, ya tiene una placa aterosclerosa. Nosotros a veces nos ha tocado atender aquí pacientes excluyendo los de cocaína, que eso es otro boleto, porque esos sí se infartan por otro mecanismo. Pero hay pacientes que no son drogadictos y tienen 35 años, 36. Hace a lo mejor unos 3 años atendí a un paciente que vino infartado, tenía 36 años y no está más joven que nosotros, ¿no? Entonces, ese paciente tenía una placa aterosclerosa y tuvo un factor desencadenante que la fisuró la placa y provocó migración de monocitos, macrófagos, etc. Entonces, el infarto ocurre cuando una placa de ateroma se fisura, rompe o ulcera y cuando las condiciones locales o sistémicas favorecen trombogénesis. Promueve la agregación plaquetaria colágena, adhesión de fosfato, la epinefrina, serotonina, liberación de trombocitos. Todo eso va a promover que las plaquetas se agreguen y que el paciente finalmente se infarte. Va a haber, en la formación del trombo, va a haber activación plaquetaria y va a haber exposición del factor tisular. Se van a activar. Ustedes ya han leído la cartera de la coagulación, ya saben que hay factores dependientes de vitamina factores no dependientes de vitamina y va a haber finalmente activación de factores 7 y 10. El factor 10, después nosotros, es importante que sepamos esto porque en base a esto es el tratamiento. Por ejemplo, el factor 10 nosotros lo vamos a metabolizar con heparina, derivados de heparina, enoxaparina, protonina, trombina, receptor de glucoproteína 2-3A, cadena alfa del fibrinógeno, cadena gamma, y esto va a ocasionar la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria tenemos que inhibir todo esto porque es parte importante en la permanencia del dolor, en la permanencia del trombo. Entonces, parte del tratamiento va a ser inhibir todos estos factores. Tenemos otras causas de infarto.
hay embolismo coronario, hay anomalías congénitas, está el nacimiento original anómalo de las arterias coronarias que nacen de la pulmonar, la transfusión corregida de los vasos. Entonces, eso va a provocar embolismo coronario, anomalías congénitas. Espasmo coronario va a provocar infarto agudo del miocardio. Hay otras enfermedades inflamatorias como cuáles, como la artritis de Takayasu, la enfermedad de Kawasaki. Son enfermedades inflamatorias que también pueden causar infarto, incluso en niños. La enfermedad de Kawasaki puede causar infarto en niños. Otros factores: territorio afectado, lisis temporal espontánea, vasopolateras. También tenemos algo que es llamado el síndrome X cardíaco. El síndrome X, hemos podido hablar. Hay síndrome X metabólico y cardíaco. ¿El cardíaco en qué consiste? Bueno, tenemos factores que van a provocar disfunción endotelial en un paciente. Son pacientes que se quejan siempre del dolor de pecho. Generalmente es más común en mujeres jóvenes de 40, 45 años, que tienen algunos factores de riesgo como hipertensión, colesterol, tabaquismo, hiperhomocisteinemia, menopausia, diabetes. Eso le va a ocasionar disfunción endotelial, ¿verdad? Hay elevación de endotelina, hay vasoconstricción anormal. Entonces, toda esta disfunción endotelial va a provocar espasmo microvascular coronario y disfunción microvascular, y eso provoca isquemia. El paciente le duele, le hace un cateterismo cardíaco y el paciente tiene coronarias normales. No está sano, está enfermo, tiene síndrome X, pero es un síndrome que se caracteriza más por disfunción endotelial. El paciente tiene angina, le duele el pecho, tiene angina de esfuerzos, le hacen cateterismo y tiene sus arterias aparentemente normales. No están normales, el cateterismo normal es si tiene obstrucciones ateromatosas graves. Aquí es en los pequeños vasos, ¿verdad? Entonces, esto es otra modalidad de cardiopatía. Hay pacientes que van a tener riesgo alto de infarto, pacientes con angina inestable. Es muy común que nosotros veamos aquí en el servicio de urgencias pacientes que vienen con un dolor agudo de pecho. El paciente se le toma un electro y ahí en ese momento se le hace el diagnóstico. Ahí es importante saber si tiene angina inestable y cuáles son sus factores de riesgo de este paciente, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es dislipidémico, si es obeso, si fuma, etc. O sea, hay que ver qué factores de riesgo tiene este paciente que llega a urgencias con dolor de pecho. Entonces, con un electro nosotros vamos a ver si el paciente tiene angina inestable o tiene un infarto agudo del miocardio. Hay otras patologías que tienen riesgo alto de infarto, que son los síndromes de hipercoagulabilidad, la colanopatía, la cocaína, mencionamos, trombos o masas intracardíacas que puedan embolizar. En el caso de la cocaína, pues hay dos mecanismos que causan la cocaína. Una es la arteriosis acelerada, otra, la liberación alta de epinefrina y serotonina, lo cual condiciona disfunción endotelial y con eso placas que se pueden utilizar y romper, y otra, espasmo coronario. De hecho, se considera también que algunos cantantes han muerto de infarto por eso. Uno de los casos más sonados es de Chicoche, que dicen que murió de infarto. El cuadro clínico del infarto es importante considerar algo. El paciente tiene urgencia. Generalmente el paciente tiene el antecedente de factores predisponentes: un estrés emocional, ejercicio vigoroso, enfermedad o enfermedad concomitante. Es real que el paciente a veces viene y nos dice: es que hizo un coraje y después de eso se empezó a sentir mal. Es real, ¿por qué? Porque el paciente ya tiene su placa aterosclerosa, ya está enfermo, y el factor precipitante de esa ruptura de placa va a ser el ejercicio vigoroso o el estrés emocional. Generalmente el estrés emocional es integral. A pacientes que tienen cirugías grandes, cirugías de columna de 8 horas, de 12 horas, esos pacientes tienen más riesgo de presentar un infarto por el estrés quirúrgico. Es más frecuente por
la mañana ya mencionamos que existe el ritmo circadiano que ustedes conocen. Hay un elemento en el tono simpático, es decir, hay más liberación de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Todo eso sucede más en la mañana por el ciclo circadiano. Hay más tono simpático y ya mencionamos que es las catecolaminas que se liberan, que liberan simpáticos, son los que van a producir el incremento de la tendencia a la trombosis. Y esto va a suceder más entre las 6 y las 12 horas. El dolor, ¿cómo es el dolor del paciente? Ya ustedes ya han observado muchos pacientes. Es el síntoma más común. Es un dolor profundo, visceral, con pesadez, opresión, ardor. Este dolor fue descrito por un médico inglés, William Heatherton, hace ya muchos años. Y sigue siendo el vigente, ¿verdad? Es un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia a mandíbula, a cuello, a dientes, a brazo izquierdo, y que se le ocasiona con el esfuerzo y se alivia con el reposo. En este caso, cuando el paciente tiene infarto, no se le va a aliviar con el reposo. El paciente le da el reposo, está en reposo y continúa en reposo, y el dolor cada vez es más severo y de mayor duración que el de la angina de pecho del esfuerzo. Entonces, ese es el síntoma pivote. El paciente va a llegar a servicios de urgencias con dolor, con angina. Generalmente lo describe con que es la porción central del tórax y epigastrio, con irradiación en los brazos. Menos común, abdomen, espalda, cuello y maxilar inferior. El paciente dice que tiene como indigestión. Ya nos tocó algún paciente también aquí alguna vez que viene con indigestión. Hablamos a César. Y a veces también tiene indigestión, también tiene úlcera, tiene pacientes que con una larga historia de úlcera péptica o de gastritis, ya con endoscopía, diagnosticado y todo. Bueno, a veces tienen de nuevo indigestión y no es esa indigestión, sino es un infarto. Puede irradiar región occipital, pero no irradia abajo del ombligo. Generalmente el paciente se siente débil, sudoroso, lo ven con náusea, vómito y tiene ansiedad. El paciente se siente mal. Puede haber infarto silencioso también, el paciente diabético y el paciente anciano frágil generalmente tienen infartos silenciosos. No se les detecta. Un día sienten un poquito de fatiga, le llamamos aquí en Tabasco, pero hacen su vida normal, están en su casa, luego van al mes con el cardiólogo, con el médico, le toman un electro y ya se le detecta un infarto. Generalmente esa es la historia del diabético o del paciente de edad muy avanzada. En el anciano generalmente hay disnea súbita que puede progresar al edema pulmonar. Ya igual reciente tuvimos una señora de 84 años, 82 años, que empezó con disnea súbita, se congestionó, se bloqueó, tuvo bloqueo completo, se desmayó la señora, tuvo síncope. Y le tomamos un electro, se le tomó un electro en el ceracón y ya se detectó que tenía un infarto inferior y ya se trasladó acá para hacer su tratamiento. Entonces, es la presentación del anciano, no es la presentación habitual. El paciente puede no tener angina en el anciano. A veces tiene arritmia, embolismo periférico o hipotensión arterial que no se explica por nada. El paciente está hipotenso, pero no se sabe por qué es hipotenso. No es lo único que puede dar este cuadro clínico. Generalmente esto lo vamos a descartar y nos vamos a ayudar con una herramienta muy importante que es el electrocardiograma. El elemento diferencial, por ejemplo, pericarditis aguda. En la pericarditis aguda la vamos a sospechar en un paciente que viene con un dolor, pero es un paciente joven, generalmente de menos de 30 años, y son pacientes que les toman un electro y tiene elevación en todas las derivaciones torácicas. El criterio de infarto lo vamos a ver más adelante, son dos o más derivaciones. En el paciente que tiene pericarditis está elevado el ST en todo el electro. Entonces, eso nos hace ver una diferencia. Embolismo pulmonar es un cuadro muy abigarrado, así nos tenemos que ayudar con marcadores de laboratorio, con dinero D, con enzimas cardíacas. Entonces, es muy importante hacer diagnóstico diferencial. Normalmente el electro aquí no va a haber elevación del ST.
Disección de aorta es un cuadro, ya hemos tenido también pacientes aquí. La verdad que aquí no hay pacientes de todo. Ya tuvimos un paciente que tuvo una disección, que se mandó a México, era del sureste de Loja. Es un paciente que tiene un dolor opresivo, también retroesternal, disecante. El paciente siente como que le atraviesa una lanza. El electro generalmente está normal, no tiene la elevación del ST. Es cuando uno ya lo sospecha, entonces ya le pide una radiografía, generalmente el mediastino está ensanchado, y pues ya eso ya se orienta más a eso, ya se le pide resonancia o tomografía. Entonces, la disección de aorta es otro diagnóstico diferencial, pero el electro nuevamente marca la pauta porque aquí no hay cambios en el electro. Osteocondritis, bueno, es el famoso síndrome de Tietze, entonces dolor de las articulaciones costales y pues el electro está normal, ¿verdad? Generalmente es un dolor a la dislocación y yo creo que de todos estos es el más común, después de la enfermedad ciatopéctica sería el más común porque es un motivo de consulta importante. Enfermedad ciatopéctica, pues nuevamente hay biopsis, etc. Síndrome de Takotsubo, esta es una entidad relativamente nueva, tiene como unos 8 o 10 años. Síndrome de Takotsubo por una persona que lo describió y hay elevación del ST después de una emoción intensa y generalmente en el eco hay una disminución de la presión arterial importante, pero esto no es un infarto, finalmente cuando no se recuerda. Vamos a tener que el paciente tiene validez, frialdad de extremidades, va a haber un dolor prolongado más de 30 minutos con diaforesis, va a haber taquicardia o hipertensión o bradicardia con hipotensión. Generalmente aquí no va a ser sospechar dónde está el infarto. Si el infarto es un paciente que está taquicárdico, está hipertenso, está con mucha angina, generalmente el infarto va a ser de localización anterior. En el electro nosotros lo vamos a definir en dónde está ese infarto. Si el paciente está hipotenso, está radicárdico o incluso bloqueado, como fue el caso de la paciente que les comenté, en ese caso el infarto generalmente es diafragmático. Diagnóstico de infarto nosotros lo vamos a hacer con dos herramientas: el cuadro clínico sugestivo, paciente que nos llega al servicio de urgencias diafrético con náusea, con una angina severa, es un cuadro clínico sugestivo de infarto. Si tiene cambio en el ST del electro, que es elevación del ST sobre el nivel del ST, con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de infarto. No se necesita más. Porque las enzimas cardíacas se van a llevar después de las 3 horas. La mioglobina es la primera que se lleva, después se lleva la troponina y la CK9. Entonces, si un paciente tiene 1 hora de infarto, las enzimas están normales. No es necesario que les pidamos enzimas para confirmar el diagnóstico. Y bueno, evidentemente podemos tener todo esto, ¿no? Pero estos son los tres, con estos tres es el diagnóstico del infarto. Y los que necesitamos para tomar una decisión de qué le vamos a hacer al paciente son los dos de arriba. El cuadro clínico, le damos electro y eso. De hecho, el ACS recomienda menos de 10 minutos haces el diagnóstico de infarto. Se le pone su morfina, su analgésico, se le pone aspirina, oxígeno y se le toma electro y en ese momento el paciente ya tiene el diagnóstico de un infarto, en caso de que lo tenga, ¿verdad? El definitivo, obviamente dolor típico severo, más de 30 minutos, pero no hablar complicados. Posible, bueno, cuando hay algo de duda. A veces hasta el electro hay dudosos, hay electros dudosos. Criterios de electro, otras subpatológicas, esto nos habla que ya el paciente tuvo un infarto de más de 4 horas, que tenga onda, ¿verdad? Pero a veces, aunque tiene una continua elevación del ST de más de 1 milímetros en las precordiales, o 1 milímetro de elevación estándar, que es de 1, 2, 3, a ver la pelea. Entonces, el criterio diagnóstico del paciente va a ser el total láminas Q o que esté elevado el ST en las precordiales o en las elevaciones estándar, por lo menos en 2 elevaciones continuas. ¿A qué se refiere
de derivaciones contiguas. Derivaciones contiguas es que el paciente, si yo sé que en el electrocardiograma D2, D3 y ABF me dicen que es la región inferior, cuando menos debe estar elevado en D2 y D3, o en D3 y ABF, en dos derivaciones contiguas. La isoenzima CKMB se eleva y disminuye en las primeras 72 horas. Hay dos isoformas, MB1 y MB2, ¿verdad? Cuando el laboratorio nos logra determinar cada una de ellas, se hace una relación y si es mayor de 1.5, es un infarto. Esto en la práctica no lo hacemos, ¿verdad? Porque generalmente los laboratorios no tienen las isoformas. Pero generalmente si el paciente tiene una CKMB elevada, se considera que ya el paciente está infartado. Entonces la CK se empieza a elevar a las 4 horas más o menos y dura elevada hasta las 72 horas. Aquí tenemos un cuadro donde vemos la elevación de la enzima cardíaca, que es digamos que es la que más se eleva, la CKMB, y vemos que dura hasta 3 días elevada la CKMB, ¿verdad? Las enzimas que nos reportan en los hospitales son la CPK, creatinofosforinasa, CK o CPK, MB, que es la fracción MB de la CPK, y en algunos otros laboratorios la mioglobina también y las troponinas. Hay troponina T y troponina I. Entonces, en el caso para el diagnóstico de infarto, cualquiera de esas debe estar elevada. Ahora, hay que recordar que no solamente se eleva con el infarto. La CPK es una muy general, se eleva en el ejercicio, en las inyecciones, etc. Esta también, ejercicio, inyecciones. Pero la mioglobina también es muy específica, se eleva por procedimientos renales, etc. Entonces, las enzimas nos van a ayudar para el diagnóstico, sobre todo también nos van a ayudar para, en el caso de la troponina, que dura elevado hasta 14 días, para hacer el diagnóstico de un infarto reciente. Pero no nos debe de marcar la pauta a seguir o la conducta a seguir en el paciente. El paciente debe de recibir su atención de infarto independientemente de que tengamos unas enzimas diferentes. Las trombonías cardíacas específicas, la T y la I, van a aumentar más de 20 veces el valor normal. Los niveles pueden permanecer elevados por 7 a 14 días, en el caso de la T, 14 días después del infarto. La mioglobina es la primera que se eleva a las 2 horas del infarto. Pero nuevamente no es específica, se eleva por varias razones. La más específica tal vez sea la troponina T. Esa es la más específica. Es muy frecuente encontrar en los pacientes que están infartados, que tienen un daño cardíaco. Estos pacientes a veces tienen leucocitosis, hay expresas de polímeros nucleares, 12.000, 13.000, 14.000 hasta 15.000, dura de 3 a 7 días los niveles. Y esto es precisamente porque también la placa tuberosa presenta un proceso inflamatorio. Incluso la velocidad de sedimentación globular se puede elevar por 1 a 2 semanas, y esto es por el sustrato de infarto. Hay otros factores marcadores de inflamación que también vamos a encontrar elevados en el infarto, que no determinamos con regularidad, porque pues, no tiene caso, ya sabemos cómo va a estar, pero entre ellos están la interleucina, factor de fibrosis tumoral alfa, las selectinas ICAP1 y ICAP1, la proteína selectiva de alta sensibilidad, esa sí se pide, esa generalmente la encontramos elevada en el infarto. Entonces, a veces lo usamos para diagnóstico diferencial de otras cosas, pero nuevamente no es totalmente específico. A veces lo utilizamos para diagnóstico diferencial de polífono pulmonar, pero puede también estar elevado, entonces generalmente no le hacemos mucho caso. El fibrinógeno se eleva, la homocisteína y la lipoproteína. Estos son marcadores de inflamación propios del infarto, inespecíficos, pero que también vamos a encontrar elevados. El diagnóstico diferencial de las ondas Q, puede haber hipertrofia, puede haber fibrosis, puede haber infiltración, contracción. No siempre que tengamos unas ondas Q va a ser un infarto. Entonces, aguas con eso. Sí hay que apoyarnos mucho en el cuadro clínico.
También otra cosa sería el diferencial la angina de Prince Metal. La angina de Prince Metal es el famoso vasoespasmo coronal. Es un paciente que tiene angina típica, como ya describimos, se va de atrás, mandíbula, etc. Se le toma un electro, tiene nivel del ST, pero al paciente le ponen un isotilín y se le quita. O a veces le ponen cortisol y se le quita. Le toman un electro y ya el ST lo tiene normal. Eso se llama angina de Prince Metal. Es una angina que puede infectar al paciente, pero generalmente se le corrige y no hay lesiones, sino hay espasmo coronal. Ese es el sustrato de esto, espasmo coronal, ¿verdad? Puede haber un aneurisma, puede haber pericarditis. Este es un electro que nos muestra el paciente con angina de Prince Metal. Aquí le vemos el D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. ¿Qué región es? Es la cara inferior. Entonces ahí está elevado el ST. Imagen aquí tiene una imagen en espejo, ¿verdad? Y aquí tiene un infranivel en espejo también, ¿verdad? Entonces, esta imagen típica uno lo ve y dice, es un infarto, inferior. Entonces, aquí viene nuestro diferencial es, al darle tratamiento, le ponen su numaín o su morfina, le ponen un isotilín igual, se le quita. Se le toma el electro y el ST ya está normal. Entonces, no fue infarto, sino fue una angina de Prince Metal. Para recordar, estas son las localizaciones del infarto de acuerdo al electro. Vemos aquí el electro y vemos que tiene derivaciones de 1, 2, 3 a ver. Aquí vemos B1, B2, B3, B4, B6. Y la localización del infarto va a ser según donde encontremos el ST elevado. B1, B6, 1 ABL anterolateral, B1, B3 anteroseptal. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros le vamos a nombrar, tiene un infarto inferior, por ejemplo este paciente pasado, si no sabe que tiene un infarto inferior porque está elevado el ST, el D2, D3 y ABF. Cuando el ST está elevado, el B1, B3 es un infarto anteroseptal, un infarto lateral, infarto anterolateral. Esas son las localizaciones del infarto. En eso se basa el cardiólogo, el médico, para decir en dónde está el infarto, en dónde esté viendo el electro. Este es un ejemplo de otro paciente. ¿Dónde tiene elevado el ST? Pues lo tiene elevado nuevamente en D2, D3, a ver, aquí está elevado el ST. Ustedes se fijan, ahí está muy clarito. Está elevado el ST. Tiene su imagen en espejo. En espejo quiere decir que tiene infradesnivel del ST en derivaciones contrarias. Aquí en este caso tiene ABL y D1, tiene infranivel del ST. Pero este no es el problema, esto es un espejo. La derivación que está afectada es D2 desde ABL porque es la que tiene supranivel y un poquito ahí. Entonces este paciente tiene un infarto inferior. No hay que confundir el infarto con los bloqueos de rama. A veces el paciente llega, si el paciente llega con angina, con dolor de pecho, le toman un electro, sale esto, le dan algo para el dolor y se le quitó el dolor, el paciente no está infartado. El paciente en el electro tiene un bloqueo de rama izquierda. El de rama derecha nosotros vamos a poder ver el infarto, pero el de rama izquierda no se puede ver, o por lo menos es un poco más difícil de verlo. Entonces, si un paciente viene y tiene un bloqueo de rama izquierda, tenía angina y se le quitó, no es un infarto. Si tenía angina, le persiste la angina, sí puede ser un infarto. Porque un criterio de infarto es elevación del ST, dos más regresiones contiguas y nuevo bloqueo de la rama izquierda. Entonces, es muy importante ver con detalle el electro. Este paciente, por ejemplo, tiene dolor, tiene este electro, no tiene infarto, porque tiene nada más su bloqueo de la derecha. Este paciente tiene dolor, se le quitó, no es un infarto. No se le quita, pues sí puede ser un infarto. Hay que darle tratamiento como infarto. Pero aquí en realidad lo que tiene es un motivo de la. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene un infarto izquierdo? Está ensanchado el cuerpo. Está ensanchado, miren, más de 12.12. Esos son varios criterios, ¿no? Pero a términos generales está ensanchado el cuerpo.
no se le quita la angina. Pero este electro, si nosotros lo vemos o donde lo veamos, no tiene elevación del ST. La elevación del ST, dijimos, es esto, ¿verdad? Esta elevación del ST. Y este electro, el paciente sí tiene angina, pero no tiene elevación del ST. Aquí está elevado el ST, pero esto no cuenta, esa siempre está elevada. Todas las demás están elevadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Infra del nivel del ST. Infra del nivel del ST. Esto lo valoran ustedes. O sea, eso lo valora el médico que esté en urgencias. Entonces, aquí ya se sabe que el paciente tiene un infarto con elevación del ST. No. Tiene un SICA, que le llamamos nosotros síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, esta depresión del segmento ST puede ser dos cosas: angina inestable o un infarto que se llama sin elevación del ST. Este paciente es otro. Este tiene, miren, B1 no está elevado, B2, B3, B4, B5 bien constante. Este paciente no tiene dificultad diagnóstica porque el paciente está muy florido su cuerpo, tiene una elevación del ST muy increíble. En este caso, aquí abajo, no. Este paciente era un angina, por eso lo ven así ustedes aquí elevado y aquí lo ven normal. Pero bueno, el caso es que si este paciente llega, sí se considera un infarto. ¿Cuál es la diferencia del infarto con elevación del ST y el sin elevación del ST? El con elevación del ST se considera que tiene toda la pared infartada, es un infarto transmural. El no transmural también se llama subnocárdico, nada más tiene la televisión infartada, pero el centro lo tiene sano, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del infarto con o sin elevación del ST. Y desde el punto de vista de pronóstico, el infarto sin elevación del ST, que sería este sería un infarto sin elevación del ST. Entonces, en el caso de ese infarto, hay una trombosis incompleta. Ocurre 20-30% de los infartos, su cuadro clínico es característico, o sea, es el mismo. Y el electro va a ser diferente porque va a haber una inversión de la banda T y una inversión de la va a haber elevación enzimática también, porque el paciente está infartado. Puede deberse a enfermedad vascular. Uno dice, no, pues no está elevado el ST, no, está infartado, pero es un local, le va a ir mejor, ¿no? Estos pacientes van a tener baja mortalidad temprana, es decir, sales del hospital, se le quita el dolor, no se infartaron mucho, porque el electro no se modificó, tuvieron su infranivel del ST, le dieron su tratamiento, nitroglicerina, se le quitó, el paciente se va a su casa. Bueno, este paciente tiene alta probabilidad de morirse en un año si no se le hace algo, si no se le hace un cateterismo, se le investiga una característica la culpable. Este paciente, que supuestamente le iba a ir mejor, porque tuvo un infarto más pequeño, no le va a ir mejor. Es peor el infranivel del ST que el supranivel. ¿Por qué? Porque hay alta incidencia de arritmias y angina post-infarto. Hay mayor riesgo de un nuevo infarto y esta vez sí puede ser tratado. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos tratamientos del infarto con elevación del ST. Uno es lo más que tenemos en la mano, es la trombolisis. La trombolisis es aplicarle estreptoquinasa o aplicarle alteplase o tenecteplase o algún medicamento trombolítico que haga que ese coágulo, esa solución se quite. Entonces, y el otro tratamiento es hacerle un cateterismo, localizar cuál arteria es la infartada a través del catéter, se mete en una guía como un balón y se desobstruye. Ahorita vamos a ver al final unos ejemplos. Se infla este balón y ya queda la arteria circulando sangre, ¿verdad? Este es parte del tratamiento. El tratamiento médico va a ser aspirina, clopidogrel,
Si recordamos al principio, había una gráfica donde decía que es lo que provoca el coágulo, y ahí decía plaquetas, tromboembolisas. Entonces, se le da tratamiento para todo eso. Aspirina y clopidogrel inhibe tromboxana 2. Es inhibidor de siloxinasa. Es inhibidor de ADP, que también participa en la agregación plaquetaria. El oxígeno pues funciona un poco como vasodilatador y mejora la perfusión. Se controla el dolor con morfina, con albufina, y aparte es vasodilatador. Los opiáceos son vasodilatadores. Se da laxante para que el paciente no haga esfuerzo, se le seda para que no tenga ansiedad y no libere catecolaminas. Y bueno, el resto del tratamiento médico, que es heparina para inhibir el factor 10A y biotromina. La morfina generalmente se da esta dosis, se da beta-bloqueador, para disminuir el consumo de oxígeno. Y bueno, en general, nosotros consideramos el infarto con elevación del ST, aspirina, beta-bloqueador, heparina, aquí falta el clopidogrel. Tiene menos de 12 horas, trombolisis. Si hay contraindicación para trombolisis, ¿es con estreptokinasa o con alteplasa? Hay contraindicación de trombolisis, se le hace cateterismo con angioplastía coronaria, transluminal, percutánea primaria. O sea, se va a localizar el vaso y se va a destapar la arteria directamente. La trombolisis es con estos dos, RTPA, que es alteplasa, y estreptokinasa. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Principalmente es económica, esa es una, y otra, la trombolisis no siempre va a abrir la arteria tapada. A veces la trombolisis la destapa, dependiendo de lo que se utilice, el 50-70%. Entonces, y el cateterismo es como 95%. Entonces, es superior al cateterismo. La cuestión aquí es que a veces o no hay el recurso para hacer el cateterismo, o no hay la disponibilidad de alguna cosa, ya sea la sala de cateterismo, el material o el médico que lo va a hacer. Si el paciente se queda sin terapia de perfusión, pues hay que darle el tratamiento médico, hidroglaica, nitrato, magnesio. Si tiene más de 12 horas de infartado y los síntomas persisten, hay que hacerle su cateterismo. Los fármacos de infarto, nuevamente, la aspirina, ya mencionamos el mecanismo, clopidogrel y las heparinas. Tratamiento farmacológico en el infarto. No hay que olvidarnos del resto del tratamiento. Hay que darle sus estatinas, hay que tratar de disminuir colesterol, estabilizar placa aterosclerosa, la gestatina sedal, beta-bloqueadores, disminuir el gasto, disminuir el consumo de oxígeno, inhibidores de la ELCA para la regeneración ventricular, inhibidores 2-B3A, tratos, vasodilatadores, que inhibe el factor 10 activado. Aquí tenemos un ejemplo de una arteria con una obstrucción y ahí se ve el valor inflado. Eso es lo que vemos nosotros en cateterismo. Ahorita le vamos a dar un par de estudios. Se coloca el stent en el área infartada, se dilata con el valor para eliminar el trombo y posteriormente se colocan unas mallitas para que la placa no protruya hacia adentro y el paciente queda, dicen, credibilizado. La arteria del paciente queda credibilizada. ¿Cuáles son los agentes trombolíticos? Ya mencionamos. El primero y más usado hasta hace como unos 5 años en las instituciones fue el estreptokinasa. Es un medicamento que tiene algo de moles, ahorita vamos a ver. El medicamento ahorita más utilizado ya en las instituciones de seguro y sectores es el RTPA, es alteplasa, es un trombolítico muy potente, muy eficaz, y estos otros tres no se usan en México más que en Estados Unidos. La estreptokinasa es el trombolítico más usado, causa lisis sistémica y depresión de fibrinógeno nuclear y platina alfa 2. Tiene un inconveniente, puede causar reacción alérgica. Ahorita vamos a ver el porcentaje. Entonces, ese es uno. Y otro, que es menos potente que otros fibrinos específicos, se llaman, como el alteplasa y la teplasa. Entonces, este medicamento se ha dejado de utilizar un poco. Causaba menos sangrado, pero era menos. ¿A qué paciente vamos a trombolizar? Pues al que tenga un infarto con elevación del ST. El que tenga un infarto con el segundo electro que mostramos, donde está infra del nivel del ST, ese no se va
ese paciente es para tratamiento médico o para el servicio. Entonces, el que tenga el cuadro clínico de infarto y el electro con elevación del ST, ese es el paciente que hay que tromboliza. También el paciente que tiene angina con un bloqueo de la izquierda nuevo en el electro. Pacientes cuyo dolor inició 12 a 24 horas antes. Es mejor las primeras 4 horas. O sea, la ventana de trombolisis es 6 horas. Esa es la ventana. Pero de 6 a 12 horas se cataloga, si el paciente tiene angina, pues se tromboliza. Pero si ya tiene 24 horas o más, ya no se tromboliza, porque tiene una complicación de dormir. ¿Qué pacientes se benefician más de la trombolisis? Los que tienen infarto anterior, los que tienen elevación del ST, pacientes ancianos, los que tienen pobre función ventricular, y cuando se administra tempranamente. Es decir, si el paciente llega, yo agarro, le tomo un electro inmediatamente. Ya que tiene un infarto, se le ofrece la trombolisis. Y en ese momento este es un electro con un paciente con un infarto. Ustedes se fijan, el otro que era de 2 es de inferior. Aquí no es el caso. Es un infarto anterior extenso. Y elevación del sistema de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, y 12. En infarto anterior extenso. ¿Qué contraindicaciones tiene la trombolisis? Si un paciente tuvo un EBC, fíjense bien, si el paciente tuvo un EBC hemorrágico en alguna época de su vida, no se tromboliza ese paciente. Aunque haya sido una niñez, no se tromboliza. Si el paciente tuvo un EBC isquémico los 3 últimos meses, tampoco se tromboliza, porque para eso es hemorrágico. Entonces, es muy importante preguntar si ha tenido EBC, si ha tenido sangrado de tubo digestivo alto reciente o una diátesis hemorrágica o terapia como warfarina. Eso es una contraindicación relativa. Los pacientes por parto, cirugía reciente, también relativo, trauma o un aneurisma aórtico de disfunción. Esta sí es absoluta. Hay pacientes que tuvieron un accidente, tienen fractura de tálera y se estresan y el estrés de la enfermedad se infartan. Ese no lo vamos a tromboliza, que acaba de tener un trauma reciente con alguna cirugía. El aneurisma aórtico es una contraindicación también porque el problema es que la aorta está severamente dilatada, tiene placas prearteriosas. Entonces aquí la trombolisis incluso puede romper más la decisión que el paciente trombolise durante la trombolisis. La reperfusión del infarto va por espontáneamente el 20%. Por la trombolisis se van a reperfundir 50% con estreptokinasa y 70% con angioplastia dentro de las primeras 4 horas. Entonces, es decir, si nosotros dejamos pasar tiempo para hacer el diagnóstico de un infarto a un paciente, el paciente le va a ir mal. Entonces, en cuanto nos llega el centro de urgencias, el electro rápido, le vemos dolor, todo. Si tiene infarto, tromboliza. La reperfusión exitosa nos vamos a dar cuenta porque, número 1, al paciente se le va a quitar la angina, se le quita el dolor. 2, le tomamos un electro y el ST ya le bajó, ya no lo tiene elevado. Entonces, ese es un criterio de éxito, ¿verdad? ¿A qué dosis? Bueno, la dosis generalmente es RTPA, alteplase o activicia. Hay en toda, bueno, aquí sí hay, aquí en el seguro, si hay democrático, hay, y aquí también hay. El RTPA es el mejor, 80-100 miligramos. Es para, se supone que es de 1 a 3 horas el tiempo de infusión. Vida media es baja. La fuente es cortina recombinante. No hay anafilaxia y no hay alergia. Esa es la gran ventaja. La estreptokinasa, la dosis es 1.5 millones, es en 1 hora, vida de 1 hora. La fuente es bacteriana, es bacteriana, pero puede haber una anafilaxia hasta el 0.1% y dar alergia al 3%. Y además, algo que nos está aquí es que este medicamento se infartó en el 2013 y le dio una estreptokinasa y en el 2015 vuelve a tener infarto, no se puede volver a dar estreptokinasa. No se puede. ¿Qué complicaciones hay? Puede haber hemorragia, ya sabemos que es una trombolisis, reacciones alérgicas, tumores sistémicos, enfermedad cerebrovascular, o sea, sangrado, y ruptura miocardial. Esas son complicaciones graves de la trombolisis.
la ruptura, bueno, y ustedes también pueden tener una ruptura que se quede. Complicaciones eléctricas, estas son propias del infarto. El paciente con un infarto inferior puede tener bradicardia, bloqueo AB, puede haber taquiarritmias ventriculares, paranoia por muerte súbita. Aquí en este caso hay bloqueo AB. Aquí vemos un bloqueo AB no vistoso, este electro de abajo. ¿Verdad? Entonces, puede haber este tipo de alteraciones eléctricas en el infarto. Puede haber arritmias ventriculares. Aquí nosotros les vamos a dar a un paciente, vemos que tiene tripletas. Aquí hace una carrera de taquicardia ventricular, helicoidal. Entonces, todo esto puede suceder en el set de un infarto. El paciente se va a morir generalmente por arritmias cardíacas. En las primeras horas, la causa de muerte de un infarto son arritmias ventriculares. Esa es la causa número uno de muerte de un paciente infarto. Otra causa de muerte son las complicaciones mecánicas, son más raras. Falla ventricular derecha en el infarto inferior con el ventrículo derecho, pericarditis, embolismo sistémico pulmonar, taponamiento cardíaco, regurgitación mitral por ruptura del músculo papilar, por isquemia o por infarto del músculo papilar, comunicación interventricular, aneurisma ventricular expreso. Esas son complicaciones graves, ¿no? Aquí el paciente con una ruptura del septo ventricular, ruptura del músculo papilar, una insuficiencia mitral severa por ruptura del músculo papilar, un aneurisma ventricular. Entonces, estas son complicaciones muy graves del paciente infartado. La ruptura cardíaca generalmente va a aparecer en los días 4 a 10. Es un paciente que generalmente tuvo un infarto anterior extenso, está en terapia intensiva, está grave, tiene fracción de expulsión de 20-25% y está más o menos tranquilo, y como al quinto o sexto día se muere súbitamente. ¿Qué pasó con él? Tuvo ruptura cardíaca. Eso es lo que tenemos en pacientes. Otra causa de muerte súbita es taquicardia o fibrilación ventricular. Esa es una causa muy frecuente de infarto. También de cardiopatía isquémica estable, pero también de infarto. Hay pacientes que pueden coexistir con un embolismo pulmonar masivo o un embolismo coronario izquierdo. El paciente presenta disociación electromecánica y se muere. El tratamiento postinfarto, nosotros tenemos que hacer una prueba de esfuerzo al paciente, a ver cómo quedó el paciente, a ver qué tanta tánica quedó. Y máximo, si no le hicimos cateterismo, pues le hacemos. No se complicó el infarto, no se hizo cateterismo, pero pues no sabemos cómo está. Entonces se hace una prueba de esfuerzo. Si es positiva, va a acordar la vía y angioplastia coronaria. Si el paciente es antivascular, pues va a cirugía. Y le vamos a dar su tratamiento. Podemos concluir que los CITA requieren de un diagnóstico clínico y electrocardiográfico correcto y oportuno, dada la diversidad de la organización del cuadro. El dolor va de maxilar inferior hasta el epigastrio, incluyendo miembros superiores. Y la angiografía coronaria ofrece la oportunidad de realizar la angioplastia emergente. Ustedes me vean acá. Esta es la trompa coronaria circunfleja. Allá arriba. No se observa que pasa por ahí sangre, ¿verdad? Por donde está apuntando el dedito. No se observa que pasa ahí, pero pasa, ¿no? Esa es una oclusión trombótica. El trombo lo vemos en rayos X, no lo vemos, o sea, vemos a veces blanco. Entonces, este paciente tiene un infarto anterior porque es la descendente anterior la que está obstruida. En este caso, el paciente se hizo un catéter. Pasamos ahí una guía, se pasa una guía de angioplastia. Este catéter va por la ingle, llega hasta la trompa de la coronaria izquierda, por ahí se pasa una guía, que es esta que ustedes ponen aquí, es un hilito, va sobre la arteria, y ahí en este caso le vamos a poner un stent directo. El stent viene con un balón, se dilata y se coloca el stent. Lo tenemos que poner desde el origen. Ahí se está midiendo que está en el diámetro primero. Ahí se infla, ahí recuerden, estamos en la guía. Ahí en la descendente anterior. Y ahí se está inflando el balón y el stent se está colocando al mismo. Y ahí es la arteria ya desinstruida. Ustedes ven que es una arteria grande. Es una arteria grande, es la descendente anterior.
teoría no le debe de estar mal, porque la arteria se abrió y se le pegó su queda con su flujo normal. La arteria queda sin lesiones. Ahí no hay flujo para acá hacia abajo. Si ustedes se fijan, esa arteria debe de bajar hacia acá. Ahí se ve. Esta es otra proyección, donde se ve que la arteria está obstruida desde el origen. Aquí, así como esta viene para acá, también debe haber una para acá. Y vemos que este paciente, la arteria que está obstruida, que es la descendente anterior, se llena por acá, por colaterales. Este paciente no tiene un infarto, por eso tiene una masa angina. Por eso no se ha infartado, porque tiene mucha colateral. Si ustedes se fijan, se llena retrógradamente. Con dos balones, se coloca el estén, se ponen dos balones, dos líneas, porque esta es la que estamos dilatando con dos balones, esta es una arteria bifurcada. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Pongo consideraciones. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil. Muchas gracias. Doctor Hernández, un distinguido cardiólogo tabasqueño, amigo nuestro, colaborador, por la plática que nos ha dado. Yo quisiera comentar solamente para todos nuestros compañeros médicos generales y para el público en general, que finalmente nosotros nacemos en general sin estas patologías, es decir, son patologías adquiridas, son patologías crónicas que actualmente se están dando, número uno, por el tabaquismo, número dos, por la obesidad, número tres, por el sedentarismo. Es decir, todo esto que expuso el doctor, todo lo que conlleva la patología, todo el gasto que tiene que hacer el paciente y sus instituciones y el gobierno en general, pueden ser prevenibles. Entonces, yo, como miembro y presidente del Colegio Médico, exhorto a que los médicos, o todos los de primer contacto, los médicos generales y el público en general, observen las recomendaciones de medicina preventiva para que eviten llegar a estas patologías, porque son totalmente prevenibles. Como hablaba el doctor al principio de su plática, el endotelio es considerado ya un nuevo órgano del cuerpo humano, un sistema. En 1998 la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel a 3 científicos por el estudio que hicieron de lo que es el endotelio y su función. Pero ahí no para la situación, siguen los estudios y se le encuentran cada día más propiedades al endotelio, lo que es el óxido nítrico, su producción, y cómo el tabaquismo actúa y va dañando la producción de óxido nítrico, que es un elemento necesario en la salud del sistema circulatorio de nosotros. Entonces, Manuel, pues muchísimas gracias. Señores, espero que haya sido de provecho esta plática y nos vemos